¿Qué onda, perrillos? Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren excelente. Y pues bueno, estamos de nuevo de vuelta con un capítulo de Tu viaje de sanación psicodélica. Ya llevamos creo que la mitad del libro, no lo sé. Pues por ahí. Y la verdad es que vamos bien. Y pues empezamos con el capítulo de MDMA. Espero que les guste y pues venga, vamos a ver qué nos depara. ¿Qué nos depara? Ok. MDMA. Una molécula innovadora. El MDMA es una molécula fascinante que se encuentra en la intersección entre la psiquiatría y las neurociencias y la cultura popular. Fue sintetizado por primera vez en 1912 por los laboratorios Merck y, aunque al principio no se le encontró un uso clínico definido, con el tiempo cobró relevancia por caminos inesperados. Su gran auge llegó en las décadas de 1980 y 1990, cuando se popularizó en la escena de la música electrónica y los raves, convirtiéndose en un verdadero ícono cultural. Cuando Merck lo desarrolló, el MDMA no tenía una función médica clara. Fue una sustancia que se sintetizó como parte del proceso para fabricar otros medicamentos y quedó olvidada durante mucho tiempo. Fue hasta los años 70 que algunos psiquiatras comenzaron a explorar su potencial terapéutico. Poco después, la molécula se escapó de los consultorios para adentrarse en espacios recreativos. Se convirtió en un estimulante que los jóvenes usaban en conciertos y fiestas para conectar con la música de una manera distinta y tener la energía necesaria para pasar horas o incluso días bailando. Una de las figuras centrales en la historia del MDMA es el bioquímico estadounidense Alexander Shulgin, un investigador independiente que en la década de 1970 redescubrió esta molécula y comenzó a experimentar con compuestos similares. Shulgin desempeñó un papel clave en la difusión del MDMA, convencido de que tanto esta sustancia como sus moléculas primas podían facilitar una apertura emocional y profunda y una mayor conexión interpersonal. Por esta razón, muchos no consideran al MDMA un psicodélico en el sentido estricto, sino más bien un empatógeno, una sustancia que potencia la empatía. Shulgin formó una excelente mancuerna con su amigo, el psiquiatra Leo Zeff, quien fue uno de los primeros en incorporar el MDMA en sesiones de terapia psicológica. Se sabe que tanto el Dr. Zeff como sus pacientes consumían esta sustancia durante las sesiones, lo que facilitaba una comunicación más abierta y fluida. Aunque esta práctica fue criticada con dureza, en aquel entonces era vista por algunos como una herramienta legítima de trabajo. Hoy en día es muy poco común y también muy cuestionado que el terapeuta consuma MDMA junto con el paciente durante la terapia. Entre 1977 y 1985, el MDMA se consolidó como una herramienta psicoterapéutica valiosa, en especial en el tratamiento de la ansiedad, la depresión y el trauma. Se administraba en consultorios, con dosis precisas y bajo un acompañamiento terapéutico basado en el diálogo. Los resultados fueron tan prometedores que varios especialistas de la época llegaron a afirmar que el MDMA tenía el potencial de revolucionar la psiquiatría. En 1985, esta sustancia fue prohibida en Estados Unidos al ser clasificada como de categoría 1, es decir, inútil en el terreno médico y riesgosa para la salud. Lamentablemente, esto frenó su investigación clínica y la empujó a la clandestinidad, donde continuó creciendo entre consumidores jóvenes. Otro personaje clave en la historia moderna del MDMA es Rick Doblin, uno de los principales promotores del uso terapéutico de los psicodélicos. Su interés por estas sustancias no surgió en un laboratorio ni en una universidad, sino a partir de una experiencia personal en los años 70 que lo llevó a preguntarse si los psicodélicos podían sanar allí donde la psiquiatría tradicional no lo lograba hacerlo. En 1986, Dublin fundó MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, una organización dedicada a la investigación científica de compuestos como el MDMA, la psilocibina y el LSD. Gracias a su iniciativa, el MDMA comenzó a estudiarse de forma rigurosa como herramienta terapéutica, mostrando resultados prometedores en ensayos clínicos. Para Dublin, los psicodélicos no son solo fármacos, sino instrumentos con el potencial para ayudarnos a sanar y a replantear nuestra relación con la conciencia, el trauma y el sufrimiento humano.
Con el resurgimiento del interés por los psicodélicos en el siglo XXI, el MDMA ha sido uno de los compuestos más investigados, especialmente durante la última década. Fue MAPS, bajo el liderazgo de Dublin, lo que impulsó una campaña sostenida para posicionar esta molécula como una aliada en el tratamiento de la salud mental. En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, otorgó al MDMA la clasificación de terapia innovadora, lo que permitió acelerar los procesos de investigación clínica. Esta decisión fue un avance importante, pero también trajo consigo algunos problemas. La rapidez con la que se desarrollaron los estudios llevó a fallas en la sistematización de los protocolos. Como consecuencia, la FDA terminó por rechazar la aprobación de la terapia asistida con MDMA para el tratamiento del TEPT en 2024. MDMA, éxtasis, tachas o Molly. Bueno, eso es una pregunta, ¿no? Es que no, creo que no lo leí bien. Es una pregunta, ¿no? Uno de los principales motivos de confusión alrededor de esta sustancia es la variedad de nombres con los que se le conoce. Hoy en día es común referirse a ella como MDMA, aunque también se le llama Molly, y en décadas pasadas era conocida como éxtasis. Pero, ¿son realmente lo mismo? ¿Por qué tantos nombres? MDMA es el nombre de la molécula en su forma pura. Molly, que deriva de molecular, es en esencia lo mismo, MDMA en forma cristalina o en polvo, generalmente sin adulterar, al menos en teoría. El éxtasis, también conocido como tacha, en cambio, suele hacerse referencia a las pastillas decoradas con caritas felices u otros diseños llamativos que se popularizaron en los raves de los años 90. Aunque muchas de estas pastillas contienen MDMA, es muy frecuente que estén mezcladas con otras sustancias, desde cafeína en dosis altas hasta metanfetaminas e incluso, en años recientes, fentanilo o cocaína. En resumen, MDMA es la sustancia, Molly, su presentación supuestamente pura, éxtasis, la versión callejera e impredecible. Uso terapéutico. Hay estudios prometedores que sugieren que el MDMA puede ser efectivo para tratar el TEPT, algo que afecta no solo a los veteranos de guerra, sino a muchas otras personas que, por diversas razones, se vieron al filo de la muerte, como pueden ser las víctimas de guerrillas o del narcotráfico, entre otros males, en Latinoamérica. Es urgente que en muchos sectores se acelere el proceso de aprobación del MDMA como medicamento, debido a que hoy en día no existe un tratamiento psiquiátrico eficaz para este trastorno. También se han observado resultados prometedores con el uso del MDMA en casos de ansiedad relacionada con enfermedades terminales, ya que ayuda a reducir la ansiedad existencial y el miedo a la muerte al inducir estados de aceptación profunda y conexión emocional. En Canadá se han implementado numerosos protocolos con excelentes resultados, lo que ha permitido que los pacientes enfrenten la muerte con serenidad. El MDMA también ha sido utilizado en pacientes que luchan contra trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia, debido a sus efectos positivos sobre la autoimagen y la regulación emocional. Al promover la autoaceptación, los resultados clínicos obtenidos en estos casos han sido especialmente interesantes y alentadores. Hoy en día, en el ámbito terapéutico, el MDMA se utiliza dentro de un modelo medicalizado. Antes de la experiencia, el paciente recibe una preparación adecuada y, durante la sesión, está acompañado por uno o más terapeutas. Estas sesiones suelen ser largas, con una duración de entre 6 y 8 horas. A lo largo del proceso hay un intercambio verbal constante con el equipo clínico que toma nota detallada de las interacciones. Estas observaciones se emplean más adelante para facilitar el proceso de integración emocional y cognitiva. El MDMA tiene la capacidad de reducir la respuesta al miedo y facilitar una apertura emocional, por lo que se le considera una medicina ideal para replantear el trauma en la mente. Experiencias difíciles como la violencia doméstica, el abuso sexual o las catástrofes naturales pueden ser abordadas en un entorno terapéutico sin que se active la respuesta de alarma del cerebro. Gracias a este efecto, el terapeuta puede acompañar al paciente con calma y seguridad en el proceso de sanación. Los estudios clínicos han demostrado mejoras significativas con efectos que se mantienen hasta por 12 meses, lo que convierte al MDMA en una sustancia particularmente prometedora. En la actualidad, ningún antidepresivo convencional ofrece resultados comparables. Efectos secundarios. En su origen, el MDMA fue desarrollado por sus propiedades hemostáticas, es decir, para ayudar a controlar hemorragias. Por eso, su uso puede ser riesgoso para personas con trastornos de coagulación o problemas relacionados con la sangre.
Uno de los efectos físicos más comunes durante una experiencia con MDMA es la tensión mandibular, con frecuencia acompañada de espasmos leves o tics. Este fenómeno, conocido como bruxismo, puede persistir incluso después del viaje, prolongándose durante la bajada y hasta 24 o 48 horas más tarde, lo que suele causar malestar y dolor en la quijada. En el ámbito cardiovascular, el MDMA incrementa tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca, efectos que lo hacen especialmente riesgoso para personas con antecedentes de enfermedades cardíacas. También provoca vasoconstricción periférica, es decir, el estrechamiento de los vasos sanguíneos en las extremidades, lo que puede elevar la temperatura corporal y el riesgo de deshidratación y desequilibrio electrolítico. Como sucede con otros estimulantes, el MDMA tiende a suprimir el apetito. Durante el viaje es común que la persona no sienta hambre, lo que puede conducir a episodios de hipoglucemia. Esto, a su vez, puede provocar desmayos, sobre todo en personas con problemas relacionados con azúcar en la sangre. Por último, aunque no tan frecuente como en el caso de los psicodélicos purgativos, muchas personas reportan malestar estomacal e incluso vómitos tras consumir MDMA. Uso ceremonial y microdosis. El MDMA también se utiliza en contextos ceremoniales, guiados por personas que se autodenominan chamanes, seres de luz, les digo yo, y que organizan retiros de sanación y espiritualidad. Aunque no se trata de un psicodélico tradicional, muchos han comenzado a incorporarlo en experiencias guiadas de introspección y conexión interpersonal. Como el MDMA es una sustancia relativamente fácil de conseguir y, además, barata, estos pseudo-chamanes han empezado a aprovecharse de su popularidad para ofrecer prácticas espirituales que, en muchos casos, son más improvisación que verdadero acompañamiento terapéutico. También hay una proliferación de psiconautas, exploradores de la conciencia, que han comenzado a experimentar con protocolos de microdosis de MDMA. Ingerir pequeñas cantidades de esta sustancia, dicen, les ayuda a expandir la percepción, aumentar la empatía y reducir el miedo. Sin embargo, la documentación sobre la eficacia de estos protocolos es prácticamente inexistente. Mecanismos de acción y efectos. Como ya mencioné, el MDMA tiene la capacidad de aumentar, de forma abrupta, los niveles de varios neurotransmisores. Por eso, cuando pasan sus efectos, es común experimentar lo que se conoce como depresión post-M. Un estado en el que los neurotransmisores liberados en exceso, como la serotonina o la dopamina, se encuentran agotados de manera momentánea. Durante los días posteriores al viaje, los usuarios pueden sentir una falta de motivación y un agotamiento mental. Muchos reportan vacío emocional y dificultad para sentir placer. El mecanismo de acción del MDMA involucra 3 sistemas principales de neurotransmisión. 1. Serotonina. Está vinculada con la empatía, la conexión emocional y la introspección durante el viaje con MDMA. También reduce de manera significativa la ansiedad social. Asimismo, provoca sensaciones de bienestar, euforia y elevación del estado de ánimo. En ese sentido, el MDMA actúa de manera similar a un antidepresivo farmacológico, pero con un efecto inmediato. Uno de sus aspectos más relevantes es la supresión temporal del miedo, lo cual puede ser clave al momento de abordar recuerdos traumáticos. 2. Dopamina. Está vinculada con la motivación, la memoria, la atención y los circuitos de recompensa. El MDMA aumenta por un tiempo sus niveles, lo que produce una mayor energía, una mejor capacidad para recordar y una intensificación del placer. Por eso, no es raro que, bajo sus efectos, las personas vivan experiencias sexuales muy intensas o emocionalmente significativas. 3. Norepinefrina. Su aumento eleva el ritmo cardíaco, la presión arterial y el estado de alerta, lo que permite que muchas personas bajo el efecto del MDMA puedan bailar durante horas en festivales o raves sin agotarse. También se ha comprobado que el MDMA estimula la liberación de oxitocina, una hormona vinculada al apego y la confianza que, entre otras cosas, fortalece el lazo entre una madre y su recién nacido. Bajo los efectos del MDMA, esta liberación puede permitir que el usuario perciba al otro de forma mucho más cercana y con mayor apertura emocional y empatía. En conjunto, esos efectos neuroquímicos crean un estado mental y emocional único, una combinación de apertura, energía y seguridad emocional que, en un entorno terapéutico adecuado, puede facilitar procesos profundos de sanación. Por eso, más allá de su uso recreativo, el MDMA es investigado como una herramienta poderosa para el tratamiento del trauma y otros trastornos relacionados con la desconexión emocional. Riesgos.
Aunque el MDMA no suele generar una dependencia química en el sentido tradicional, sí puede hacerlo en el aspecto psicológico. Algunos jóvenes lo consumen con frecuencia en contextos recreativos como fiestas, lo que puede afectar de manera negativa funciones mentales como la memoria y la concentración. Es importante recordar que esta sustancia libera grandes cantidades de serotonina y agota sus reservas en el cerebro, lo cual puede impactar el funcionamiento de este neurotransmisor clave para diversos procesos cognitivos. Otro riesgo importante asociado al MDMA es la adulteración. Muchas personas consumen lo que creen que es MDMA en estado puro, cuando en realidad se trata de mezclas con otras sustancias, algunas de ellas potencialmente dañinas. El consumo combinado de MDMA con otras sustancias también presenta riesgos significativos. Es fundamental tener en cuenta que mezclar más de un psicodélico puede ser peligroso. En particular, combinar MDMA con enteógenos, alcohol u otros compuestos aumenta de manera considerable la probabilidad de sufrir efectos adversos. También es necesario prestar especial atención al riesgo de sobredosificación y a la hipertermia. El MDMA interfiere con el sistema de regulación de la temperatura corporal y cuando se consume en contextos como conciertos o festivales, donde suele hacer calor y hay mucha actividad física, puede provocar un aumento excesivo. Esta combinación eleva el riesgo de convulsiones, falla orgánica e incluso la muerte. Por desgracia, la criminalización y el estigma que rodean al MDMA dificultan tanto la educación sobre sus riesgos y beneficios como el avance de su uso en contextos clínicos. Esta situación impide un diálogo abierto y limita el acceso a información basada en evidencia, lo cual aumenta los riesgos para quienes lo consumen y frena su potencial terapéutico. Dosis. Los ensayos clínicos suelen utilizar dosis que oscilan entre 75 y 125 miligramos por sesión terapéutica, con la posibilidad de administrar una dosis intermedia, o booster, de 50 miligramos. Cada paciente participa en un promedio de entre 12 y 15 sesiones con el terapeuta, las cuales se dividen en 3 o 4 preparatorias, 2 o 3 asistidas con MDMA y alrededor de 3 de integración por cada sesión asistida con MDMA. Aquellos con MDMA se realizan con intervalos de varias semanas entre cada una, con el objetivo de evitar el uso frecuente y de reducir posibles efectos secundarios. Desafíos y limitaciones. Uno de los principales desafíos para el futuro del MDMA es su regulación y acceso. Aunque ha habido avances prometedores, todavía faltan al menos 3 años para que en Estados Unidos se presenten nuevos resultados de ensayos clínicos que permitan su aprobación como medicamento psiquiátrico. Mientras no esté regulado, el mercado negro seguirá proliferando, junto con el uso recreativo sin control. Hoy en día, el MDMA es una de las sustancias con mayor incremento en su consumo. En este contexto, es común que encontrar dosis no óptimas, lo que puede derivar en consecuencias tanto físicas como psiquiátricas. A pesar de ser uno de los enteógenos más estudiados en la actualidad, aún queda mucho por investigar. Entre sus ventajas se destacan su alto nivel de eficacia y la rapidez de su acción en comparación con los tratamientos psiquiátricos tradicionales. Sin embargo, una vez aprobada la sustancia, será difícil garantizar que los pacientes la utilicen con el acompañamiento terapéutico adecuado. Sin ese entorno de contención, sus beneficios podrían perderse y hasta revertirse. El MDMA no es una droga completamente segura, como muchos piensan, aunque no suele causar psicosis ni síntomas persistentes como otros psicodélicos. Sí puede generar ansiedad o reactivar traumas, lo que, a su vez, desencadena crisis que requieren tiempo y tratamiento especializado. Minimización de riesgos y situación legal. El MDMA debe utilizarse únicamente en contextos médicos, regulados, donde la dosis y la pureza de la sustancia estén plenamente controladas. Sin embargo, en entornos recreativos como festivales o conciertos, se recomienda acudir a kioscos o carpas de organizaciones civiles que ofrecen análisis gratuitos para detectar adulteraciones en las sustancias. Es fundamental evitar el uso frecuente del MDMA, ya que su consumo repetido puede tener efectos negativos en la salud física y mental. Durante su efecto, es importante mantenerse bien hidratado y vigilar la temperatura corporal, sobre todo en espacios masivos y bajo exposición solar. El MDMA no debe mezclarse con otras sustancias, ya sean enteógenos o alcohol, ya que esto puede aumentar de manera significativa los riesgos. También es esencial conocer y respetar la dosis adecuada, lo cual varía según el peso corporal y la experiencia previa de la persona con la sustancia. En Estados Unidos, el MDMA continúa clasificado como una sustancia de categoría 1, lo que implica una prohibición generalizada.
No obstante, se ha autorizado su uso dentro de protocolos clínicos estrictamente regulados, sobre todo en estudios sobre el TPT, sobre todo en estudios sobre el TPT. En 2023, los estados de Oregon y Colorado avanzaron aún más al aprobar iniciativas para permitir la terapia asistida con psicodélicos, incluyendo el MDMA, bajo supervisión profesional. En Europa Occidental, varios países han desarrollado investigaciones avanzadas sobre el MDMA y se espera que la Agencia Europea de Medicamentos comience pronto el proceso de evaluación para su posible aprobación terapéutica. Australia se convirtió en 2023 en el primer país del mundo en regular oficialmente el uso médico del MDMA y también de la psilocibina para el tratamiento de la depresión resistente, marcando un precedente a escala internacional. En Canadá, el MDMA puede ser utilizado bajo programas de uso compasivo, es decir, en pacientes que no responden a otros tratamientos convencionales, más que nada en casos severos de TPT. En América Latina, la sustancia permanece prohibida en la mayoría de los países, sin que existan, hasta el momento, avances regulatorios significativos. Futuro. Algunas complicaciones importantes para el futuro del MDMA son el acceso y el costo. Aunque hoy en día es relativamente barato producir MDMA, los protocolos terapéuticos desarrollados en Estados Unidos contemplan tratamientos que pueden costar entre $5,000 y $10,000 por apenas 3 sesiones. Lo más preocupante es que estos tratamientos no están cubiertos por los seguros médicos. Por lo anterior, me parece fundamental cerrar este capítulo con una pregunta incómoda, pero necesaria. Si se aprueba, ¿quién va a tener acceso a esta medicina? ¿Va a ser solo para los más ricos? Estamos en un momento crucial. Si se hacen bien las cosas, si hay regulación, acceso justo y protocolos éticos, el MDMA puede pasar de ser una molécula descubierta por accidente en 1912 a convertirse en una herramienta psiquiátrica de altísimo valor terapéutico. Testimonio. Mateo. Conocí a Lisa por Instagram. Yo la seguía porque subía fotos de naturalezas y otras cosas que me gustaban mucho. Le escribí pensando que tal vez tenía hongos, porque me atraía la idea de probarlos en el campo. Me dijo que no, que lo que ofrecía era un masaje con una toma de MDMA. Me dio buena espina y decidí ir a Tepoztlán para verla. Llegué un par de días antes para que tuviéramos tiempo de conocernos. Me encanta el campo, así que me sentía muy a gusto. No sabía bien qué esperar, pero cuidé mi alimentación desde un par de días antes, por si acaso. La toma fue temprano, en ayunas. Yo no tenía grandes expectativas, pero me gustan las experiencias nuevas y raras, y eso me atrajo. Lisa me dio un cristalito de MDMA que había calculado con base en mi peso corporal. Me lo tomé con agua. Al cabo de un rato, cuando ya me había empezado a pegar, tomé una dosis de refuerzo. Me acosté en la camilla, ya sentía como un cosquilleo en el cuerpo. Teníamos música tranquila, bonita, con buena vibra. Me dio muchísimo frío y empecé a temblar, así que Lisa me tapó con una cobija. Fue ahí cuando realmente empecé a respirar profundo y relajarme. Cerraba y abría los ojos. No sé bien cómo explicarlo, pero comenzaron a llegarme imágenes no solo visuales, sino sensoriales, que se iban transformando en información. Era como una narrativa, una historia que se armaba sola. Literalmente sentí que estaba volviendo al vientre materno. Cubierto con la cobija, me sentí en la panza de mi mamá, y empecé a vivir escenas desde ahí. Como la relación entre mis padres nunca fue amorosa, pensé, ¿para qué me hicieron? Pero ahí, en ese estado, sentí un deseo muy profundo de ellos por tenerme. Vi que sí había amor. Vi a mis padres como si fueran fetos junto a mí y entendí que todos venimos del mismo lugar. En ese momento estaba muerto de risa. Sentí que, en el vientre, el tiempo no existe y que ahí solo hay un presente continuo. Es un estado al que todos queremos volver. Simplemente estar sintiendo amor. Yo creo que todo eso vino de mi memoria corporal. Fue muy bonito. Recordé que nací por cesárea. Me vino esa sensación de que me sacaron antes de estar listo. Sentí una incomodidad muy profunda. Pasé de temblar a sudar. Me convertí en una bola sudorosa. Me quité la cobija y fue como volver a nacer. Entonces, Lisa comenzó a darme masaje. Nunca había sentido tanto placer y tanta paz al contacto físico. Todo era suave, bonito. Me sentía como un bebé, pero luego vino la ansiedad. Recordé momentos en los que confié mi cuerpo a alguien para un masaje y en vez de eso lo usaron para su disfrute. Le pedí a Lisa que se detuviera. Le conté lo que me había pasado. Ella me escuchó.
Ahí entendí que, en el fondo, lo que había era desconfianza hacia mí mismo por haberme puesto en esas situaciones. Me culpaba. Pero ese día pude perdonarme. Antes no pensaba que el MDMA fuera una herramienta para sanar. Yo la había consumido en fiestas, mezcladas con otras sustancias, pero nunca en un contexto terapéutico. Al final, siento que me permitió habitar más mi cuerpo. Lisa no me ofreció una integración formal, pero yo la hice a mi manera. No sé si fue una experiencia transformadora, pero sí me permitió recordar que fui deseado y querido después de tantos años de pensar que no lo fui, y eso fue muy fuerte. Sin el MDMA, tal vez jamás lo habría sentido. Y bueno, ese fue el capítulo del MDMA. Espero que les haya gustado. La verdad es que este capítulo lo leí muy mal. O sea, yo sí genuinamente me sentí muy malo leyendo. O sea, honestamente, pues no sé. Como que no me agarra el pedo. Pero bueno, ustedes comenten si sí, la neta, sí leí mal. Yo lo sentí muy mal, lo sentí muy apresurado también. No sé por qué leí tan apresurado. Normalmente no pasa. Bueno, tal vez, no sé. Pero bueno, sí, como que no estoy tan satisfecho con esta lectura. Pero bueno, mi forma de leerla, más bien. O el cómo la leí. No, porque el capítulo está bueno. Está muy bueno, está muy interesante. Y bueno, creo que ya vamos como a la mitad, yo creo, del libro. Todavía nos falta mucho. Entonces ahí vamos jalando, ahí vamos perpetuando todo. Y pues nada, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Y pues nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Tu viaje de sanación psicodélica. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Los amo. Ámense y amen a los demás. Nos vemos.